Buenas, en la clase de hoy te voy a hablar sobre los estadísticos. Ya vamos profundizando en los temas de bioestadística. Te recomiendo repasar las clases anteriores de tratamiento de datos para comprender un poquito mejor. Empezamos. Vamos a repasar un poquito. Recuerda que tenemos una muestra estadística, que es un conjunto de datos. Entonces, los estadísticos nos van a ayudar a describir a ese conjunto de datos. Por eso se puede decir que son una función de la variable o que son una característica numérica de la variable que estamos analizando. Hay estadísticos de posición y estadísticos de dispersión, y dentro de cada clasificación tenemos diferentes tipos de estadísticos. En los estadísticos de posición encontramos la media, la mediana y la moda. Dentro de los estadísticos de dispersión contamos con el rango, la varianza, el desvío y el coeficiente de variación. Fíjate que cada uno tiene un símbolo diferente y vamos a ver cómo calcularlos. Comenzamos con los estadísticos de posición y van a ser valores que tienden a ubicarse en el centro de la muestra ordenada. Así que de ese conjunto de datos que está todo desorganizado, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo para entender un poquito esto. Cuando yo los ordene de menor a mayor, bueno, voy a tener algún estadístico de posición que va a tener un número y se va a ubicar tal vez por acá, entre medio, en el centro de la muestra ordenada. Y nos van a dar una idea de los datos de la muestra y alrededor de estos valores se agrupan todas las observaciones que forman parte de la muestra estadística. Uno de los estadísticos de posición es la media aritmética o promedio. Lo representamos con este simbolito, la X y una barrita, y es la suma de todos los valores que tenemos en la muestra dividido el tamaño de la misma. Esta es una forma de representarlo. ¿Cuál es la idea? Vamos a tener un montón de números, de datos, por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6, bla, 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 bla. Bueno, los voy a sumar a todos. 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta el último valor, eso es lo que me está diciendo acá, dividido el total de datos que yo tenga. El tamaño de la muestra lo representamos con la letra N. Si hay 10 datos, sumo todo y lo divido en 10. Si hay 12, sumo todo, lo divido en 12 y esa va a ser la media aritmética o promedio. Otro de los estadísticos de posición es la moda y este es bastante simple de interpretar. Lo representamos con la M minúscula y es el valor de la variable que más se repite. O sea, vamos a tener datos, valores, 10, 12, 20, 15, 10, 10, 5, 4, 12. Entonces empiezo a mirar, ¿cuál se repite más? Por ejemplo, veo el 20 está una sola vez, así que no. El 4 está una sola vez, el 5 también, el 10, 1, 2, 3. El 12 aparece dos veces. Bueno, el que más se repite es el 10. La moda es el valor 10. Bastante simple de identificar. Vamos con el último estadístico de posición, que es la mediana. La representamos con la letra M mayúscula y este valor nos indica que la mitad de los datos de la muestra son menores o iguales a la mediana y la otra mitad son mayores o iguales a la mediana. Vamos con un ejemplo. Acá tengo datos que provienen del análisis de una muestra de unidades, por lo tanto esta es una muestra estadística. Esta muestra estadística tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, así que el n es 8, es par. A estos valores yo les puedo asignar, como está ordenado, nombres. Yo podría decir, esta es mi x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. ¿Para qué me sirve esto? Para entender la formulita. La formulita de la mediana, cuando el número de datos es par, es el que tenemos acá, esta fórmula de acá. Nos dice x n sobre 2. N sobre 2 es 8 dividido 2, que es igual a 4. O sea que acá me está hablando del x4. Vamos a poner la mediana es igual a x4 más, ahora tenemos n sobre 2, que es 4, más 1, sería el x5 dividido 2. Así que vamos a reemplazar, x4 es el 4, x5 es el 5. En esta muestra ordenada, 4 más 5 es 9, dividido 2, y entonces la mediana es 4,5. Visualmente es un poquitito más fácil. Lo que pasa es que cuando hay muchos datos,
por ahí no es tan fácil saber cuál es el del medio, así que lo que hacemos es usar la formulita. Fíjate, voy a poner acá la mediana, 4,5. Quedaría entre medio de estos dos valores, x4 y x5, que son el 4 y el 5. Por lo tanto, se verifica que tengo 4 datos que son menores y 4 datos que son mayores. Ahora vamos a ver qué sucede si hay un número impar de datos. Ahora tenemos esta muestra estadística. Vamos a contar cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El n es 9. Así que la fórmula que corresponde aplicar para encontrar la mediana es esta. X, n más 1 sobre 2. Así que n más 1 va a ser igual a 9 más 1. 9 más 1 es 10. 10 dividido 2. Voy a hacerlo por acá. 10 dividido 2 es 5. Tengo que tener la muestra ordenada y encontrar el x5. Este sería x1, x2, x3, x4, x5. Entonces, directamente, esta es la mediana. Fíjate que vemos que la mitad de los datos son menores a la mediana y la otra mitad de los datos son mayores. ¿Ves que quedaron 1, 2, 3, 4 datos de un lado, 1, 2, 3, 4 datos del otro? Por eso digo, visualmente cuando las muestras son chiquitas es bastante fácil y estas formulitas nos ayudan cuando las muestras son un poquitito más grandes. Ahora vamos a hablar sobre los estadísticos de dispersión y van a ser valores también. Pero ¿qué nos van a indicar o qué van a medir? La variabilidad que tienen los datos de la muestra. Es decir, si esos datos se encuentran todos muy cerquita unos de otros o si están muy separados. Básicamente es eso. Comenzamos con la amplitud o rango, lo representamos con la letra W y esto va a ser un valor. El rango es un valor que nos indica la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo que se observa en la muestra. Entonces nos va a dar idea de entre qué valores, o en realidad, qué distancia, por así decirlo, cuál es la longitud en la que se encuentran todos mis datos, o todos los datos de la muestra estadística. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, 20 datos, o sea, el n igual a 20, y el mínimo valor que sea un 10 y el máximo, dentro de esos 20 datos, que sea un 50. ¿Qué es lo que voy a hacer? X máximo, 50, menos el X mínimo, que es 10, y me va a dar 40. Yo sé que los 20 datos están distribuidos entre estas 40 unidades. Entonces me da idea de qué tan separados o qué tan juntitos pueden estar los datos de la muestra. Vamos ahora con la varianza. La varianza la representamos con la S al cuadrado y es un valor que mide cuánto se desvían en promedio los datos de la media, pero todo al cuadrado. Por eso fíjate que acá tenemos la sumatoria de los distintos valores de X menos el promedio. O sea, yo voy a tener todos los datos de la muestra, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a sacar el promedio y le voy a hacer 2 menos el promedio al cuadrado más 3 menos el promedio al cuadrado más 4 menos el promedio al cuadrado. Todo eso lo voy sumando y lo divido ln, que es el total de datos, menos 1. ¿Qué pasa? A diferencia del rango, acá utilizamos todos los datos de la muestra, así que eso es interesante de analizar. Pero, ¿qué va a pasar? Como los valores están al cuadrado, las unidades van a estar al cuadrado. Así que para que no estén así, surge el siguiente estadístico. La desviación o desvío estándar mide cuánto se desvían en promedio los datos de la media muestral, pero con la misma magnitud que los datos. Simplemente es a la varianza aplicarle la raíz cuadrada. De esa manera nos queda en unidades que no estén al cuadrado. Así que sirve un poquitito más para entenderlo mejor cuando comparamos. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que lo que hace es medir la variabilidad de la muestra, pero independientemente de la magnitud de la media. En este caso, fíjate, vamos a tomar el desvío. Supongamos que la variable que estamos analizando está en kilogramos. Entonces el desvío va a estar en kilogramos. Dividido el promedio. Y el promedio también va a estar en la misma unidad, kilogramos. Por lo tanto, es adimensional. Y se puede expresar como porcentaje. Cuando yo haga la división del desvío
y el promedio voy a multiplicar por 100 y voy a obtener un porcentaje como coeficiente de variación. Esto me permite independizarme de las unidades y es interesante para poder hacer comparaciones entre diferentes variables, por ejemplo. Con esto terminamos los estadísticos. Trata de ir resolviendo ejercicios, de aplicarlo y de encontrar cómo van caracterizando a cada una de las muestras estadísticas con las que tengas que trabajar. La seguimos la próxima clase y nos vemos la próxima.